buenos días, un gusto recibirles con las primeras noticias de TV Ciudad. 21 grados es la temperatura en estos momentos, cerrando la semana, una semana muy especial de carnaval y feriado para muchas personas. Vamos a repasar cómo vendrá el tiempo para las próximas horas, según el pronóstico de Inumet, que nos dice que la temperatura hoy va a ascender hasta los 27 grados. De todos modos, el cielo va a estar algo nuboso durante toda la jornada sin previsión de lluvias. ¿Cómo estará el fin de semana? Lo vemos ahora, sábado 17. Las temperaturas extremas 17 y 28, templándose un poquitito más, subiendo la temperatura. El cielo va a estar algo nuboso y el domingo va a estar similar. 19 la mínima, 28 grados la máxima. No se prevén lluvias, pero puede haber un desmejoramiento hacia el final de la tarde. Así que bueno, un fin de semana que se va a poder disfrutar en el área metropolitana. Como decíamos siempre, tenemos varios temas para compartir hasta las 9 de la mañana. Hay un cruce de versiones por el caso de Casa de Galicia, la exmutualista cerrada. Esto fue entre el expresidente de la Junta Nacional de Salud, González Machado, quien descalificó el informe de quienes fueron veedores de la mutualista, a lo que fue respondido por Fraschini, uno de los veedores, quien aseguró que su trabajo se ajustó a la realidad. Siguen las repercusiones por los dichos del diputado colorado Gustavo Zubia, quien dijo que hay niñas de 12 años que están contentísimas de mantener relaciones sexuales con personas adultas, con personas de 26 años, por ejemplo, y la responsable del consultorio jurídico de la Universidad de la República, Soledad Suárez, dijo que son gravísimas estas declaraciones porque ese discurso, entre otras cosas, puede silenciar a víctimas que puedan estar pasando o haber pasado por situaciones de abuso. Vamos a hablar también de temas políticos. Ayer se vio una foto en redes sociales. El senador Juan Sartori se reunió con el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, y elogió los resultados de su modelo de seguridad e inserción internacional. También hay repercusiones sobre esta foto y estas afirmaciones. El gobierno de Venezuela anunció hoy que suspende las actividades de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos por pronunciamientos que hizo esta oficina. Y después de las 8:30 de la mañana vamos a estar hablando de temas de igualdad, de temas de género, porque vamos a estar recibiendo a Mónica Botero, directora de InMujeres. Muchos temas para hablar con ella, pero se conoció en las últimas horas un informe de la CEPAL donde, ubica algunas cifras en vinculación con nuestro país y, es de los países de América Latina con más incidencia de femicidios. Un tema que le vamos a estar preguntando seguramente a Mónica Botero. Y ahora, ¿qué les parece? Es momento de abrir las ventanas hacia las calles de Montevideo para, con datos del Centro de Gestión de Movilidad, ver por dónde circular y por dónde no. @IMTránsito, @MBDTransporte para seguir la información en tiempo real. Magallanes entre Soriano y Canelones va a estar cerrada la circulación por trabajos de una grúa. José Yauri entre Jaime Sudáñez y Juan María Pérez. El corte va a ser hasta dentro de un poquito nada más, hasta las 8:30 de la mañana. Luego va a estar liberada la circulación. Minas entre Rodó y Guayabos hasta las 6 de la tarde va a estar cortado por saneamiento, y Ana Monterroso entre Joaquín de Salterain y Miguel del Corro, el corte será hasta las 4 de la tarde. Alejandro Fleming entre Almirón y Rivera, el corte será hasta las 5 de la tarde por trabajos de hormigonado, y Veraguas entre Lezica y Gutenberg se va a cortar la calle hasta las 13 de la tarde por trabajos de UTE. Siguen surgiendo novedades en torno a el cierre de la exmutualista Casa de Galicia, porque la declaración ante la justicia, el expresidente de la Junta Nacional de Salud, Luis González Machado, dijo que el informe de los veedores de Casa de Galicia, Luis Fraschini y Lucas Pereira, careció de rigor técnico y por eso no fue compartido por las autoridades. Para el ex jerarca, los interventores se enfocaron en las necesidades de una empresa a punto de cerrar. González Machado descartó que mediara intencionalidad de los técnicos auditores e hizo mención a un segundo informe elaborado desde el Ministerio de Economía al que le reconoce mayor valor técnico. Desde el punto de vista de la calidad técnica del informe, nosotros no tenemos el honor de compartir lo que ellos dicen. Un informe que careció de la profundidad necesaria en el análisis y de las conclusiones,
comparándolo con los otros dos informes, e incluso con el informe que se hace después por parte del Ministerio de Economía y Finanzas, que analiza a la luz de la solicitud del nuevo acceso al fondo de garantía. ¿Con cuál los compara, doctor? Disculpe, ¿cuáles son los otros informes? El CASMO y el español. Pero no son situaciones todas diferentes. Son situaciones, me refiero en cuanto a la calidad, el rigor del análisis. Para González Machado, desde el Ministerio de Economía se encargó un informe que sí contó con el rigor técnico. El contador Fernando Blanco, en ese momento director de Finanzas, integrante de la JUNASA, el actual director de Reglamento de Presupuesto, nos manda a nosotros un oficio donde nos dice, bueno, presentaron esto, acá está el informe, ¿qué opina el Ministerio de Salud Pública? Y yo hago mi informe, dando opinión, y suscribo no el informe de los veedores, sino el informe de los técnicos de Economía y Finanzas y la contadora del Ministerio de Salud Pública. O sea, sí hay opiniones técnicas distintas, pero en ningún momento se sugirió o se planteó modificar el informe de los veedores. Por su parte, el ex veedor Luis Fraschini respondió a estas afirmaciones de Machado y dijo que fueron desafortunadas. Los veedores hicieron dos informes que expresaban lo que realmente había en relación a la mutualista cerrada. Una declaración desafortunada de parte de él, ¿eh? Por no creer que es imprudente. O sea, nosotros como veedores, lo que hicimos ahí fue dos informes que expresaban lo que nosotros realmente teníamos delante nuestro. Nosotros no pudimos, por supuesto que no fuimos ni benevolentes ni contrarios. O sea, no sé lo que viene a ser contrario a la benevolencia, pero pareciera que lo que se sugiere es de que el informe hubiera servido si no era benevolente. O sea, en realidad uno no entiende muy bien para qué se nos hizo hacer a nosotros un informe que además de un análisis de un proyecto financiero que lo podía haber hecho perfectamente bien estudiado Economía de la Salud o Ministerio de Economía y Finanzas, que tienen muchos técnicos capacitados en esa materia. Nosotros hicimos un estudio de lo que se presentó por parte de Casa Galicia. Y como todo estudio, si usted proyecta supuestos y proyecta en el tiempo un aporte de dinero que va a lograr tener caja suficiente como para lograr salir adelante, es todo un estudio económico. Vamos a cambiar de tema porque la licenciada en Relaciones Internacionales, Viviana Barreto, aseguró que el CIADI, que es el organismo del Banco Mundial especializado en arbitrajes internacionales, que condenó además al Estado uruguayo a pagar 80 millones de dólares a una empresa panameña por el cierre de Pluna, tiene un claro sesgo a favor de los inversionistas. El CIADI se conforma en un momento en donde los estados firman en masa tratados bilaterales de protección de inversiones. Diríamos que es en los 80 y muy fuertemente en los 90 donde más se firman esos tratados y es en donde las empresas de alguna manera ganan la discusión internacional sobre que requieren este tipo de tratados para proteger sus negocios y este tipo de centros, digamos, como tribunal de alzada que pueden actuar sobre los estados como una garantía de reaseguro frente a decisiones estatales. Entonces, no es una sorpresa que falle en contra del Estado uruguayo porque hay centros a nivel internacional y acá también nacionalmente algunas organizaciones lo seguimos y hay un sesgo, más del 70% de los fallos del CIADI son en contra de los estados y a favor de las empresas. En estas horas de debate público un poco se ha revivido las discusiones en torno al cierre de Pluna y creo que algo que faltó en esa discusión pública es que la empresa Leadgate, de la cual Lara después adquiere sus acciones, a su vez había tenido un fallo contrario de la justicia uruguaya por la compra del negocio de aeropuertos VIP y de aviones VIP. Entonces es una empresa que tenía un fallo previo negativo por decisiones empresariales que acude a un tribunal externo, digamos, internacional, y acusa al Estado por otras decisiones estatales, en ese caso el Estado uruguayo haciendo uso de su soberanía y logra un fallo favorable.
El policía retirado Alejandro Ferreira, condenado por crímenes de lesa humanidad, deberá cumplir prisión domiciliaria efectiva desde el jueves y llevar además tobillera electrónica. Ferreira fue condenado por delitos cometidos durante el terrorismo de Estado en el centro clandestino de detención y tortura Los Vagones, en el departamento de Canelones. El policía retirado Alejandro Ferreira fue el primer condenado por crímenes de lesa humanidad en el marco del nuevo Código del Proceso Penal, incluyendo un juicio oral y público en marzo de 2023, cuando el juez Héctor Iriarte lo condenó a 9 años de prisión. Se demostró que participó de sesiones de tortura a presos y presas políticas, en su mayoría militantes del Partido Comunista, en el centro clandestino de detención y torturas que funcionó en 3 vagones abandonados en el Parque Artigas entre finales de la década del 60 y 1975. El represor apeló el fallo y en septiembre de 2023 un tribunal de alzada lo ratificó, medida que también fue recurrida por la defensa, restando ahora que se pronuncie la Suprema Corte de Justicia. Previamente, en diciembre de 2019, la justicia había decretado la prisión preventiva para Ferreira y otros 2 ex policías que fallecieron durante el proceso, pero en marzo de 2020 se los benefició con prisión domiciliaria sanitaria a la espera del juicio. Sin embargo, Ferreira caminaba libremente por el barrio y hacía compras en el supermercado, violentando a sus víctimas, ya que todos viven en las cercanías de lo que hoy se conoce como sitio de memoria Los Vagones. Según explicaron a MBD Noticias los denunciantes Blanca Calero y Ricardo Echeverri, el juez estableció que desde este jueves la prisión domiciliaria será de 24 horas, que será controlado por un dispositivo electrónico y que solo podrá salir para ir al médico. Según destacaron Calero y Echeverri, con esta decisión el magistrado hizo que la justicia tenga más visos de justicia. La justicia extendió la prisión preventiva por 120 días contra el militar retirado Rubens Francia, condenado por violaciones a los derechos humanos en el departamento de San José durante la última dictadura cívico-militar. El militar fue condenado a 12 años y 6 meses de penitenciaría en 2023, junto con su colega Francisco Macaluso, quien se encuentra en prisión domiciliaria. La condena fue por torturas y por reiterados delitos de privación de libertad continuados en grado de coautoría y con agravantes de persecución política contra 21 personas militantes de la Unión de Juventudes Comunistas. Los hechos ocurrieron en el Batallón de Infantería número 6 de San José y las víctimas tenían entre 18 y 25 años al momento de la detención. Según la sentencia judicial, fueron sometidas a torturas que incluyeron plantones, submarinos, uso de picana eléctrica y, en el caso de las mujeres, abusos sexuales. Vamos a otros temas. El fiscal Alejandro Sastre formalizó la investigación contra un hombre de 35 años por la violación de 2 mujeres y hurto especialmente agravado, delitos cometidos este lunes en la madrugada aquí en Montevideo. El imputado estará 180 días en prisión preventiva y además en la unidad de víctimas y testigos ya se contactó con las 2 mujeres, con las 2 víctimas. El video con la historia del hombre de 35 años había sido difundido hace 2 meses por la organización Nada Crece a la Sombra, cuando aún se encontraba privado de su libertad. La abogada cuestionó la pertinencia de la divulgación nuevamente de este video por algunos medios de comunicación cuando el hombre todavía no había sido formalizado. Fue algo que me preocupó personalmente en cuanto salió a la prensa este caso. La forma en que se difundió un video que había salido en él contando su historia en Nada Crece, que es... Bueno, es importantísimo para mí visualizar la realidad y la problemática de las personas privadas de libertad. Me parece que en esta oportunidad hay un caso de inoportunidad para hacerlo. No era oportuno sacar a todo este relato de la vida de esta persona cuando hoy tenemos a él como victimario y tenemos a 2 víctimas que no tienen nada que ver con la historia de vida del victimario. No tuvieron la culpa de todo lo que le pasó a él. Entonces no venía el caso que saliera a relucir la historia de él como víctima de la sociedad. ¿Que lo es? Sí lo es. No es el momento ahora, con todo tan reciente, con la sensibilidad de las víctimas a flor de piel, que la afectación con la que están ahora no es que van a mejorar, van a vivir el resto de su vida con esta afectación. Entonces, en el momento en el que estamos, lo más importante era el respeto. ¿Es una discusión a darse? Sí.
la problemática que tenemos de reincidencia, de que la cárcel es una puerta giratoria, es una problemática con la que convivimos y nos interpela como sociedad. No era el momento ahora de sacarlo a relucir. La abogada en este caso decía que se puso el foco en la persona, en este hombre, y no en las víctimas que sufrieron, en este caso, la violación y el abuso. Vamos a otros temas. La abogada del Consultorio Jurídico de la Universidad de la República, Soledad Suárez, se refirió a las declaraciones del diputado colorado, Gustavo Subías, y catalogó sus afirmaciones como gravísimas. Entiende que su discurso puede silenciar a víctimas que estén viviendo situaciones de abuso. Además, la abogada señaló que con estas declaraciones se está trasladando la responsabilidad del adulto a la infancia. Frente a los niños y adolescentes, es decir, las infancias, el Estado tiene responsabilidades bien importantes y concretas. Estamos frente a sujetos de derecho, pero en desarrollo, en formación, y eso no minimiza sus derechos, sino que al revés, los maximiza y por lo tanto establece correlativamente deberes importantísimos de protección. La LUC aumentó la protección en el sentido de lo del consentimiento no relevante y disminuyó la diferencia de edad en esto que consideramos asimetría de poder, que ya nos habla de la desigualdad, porque no serían actos sexuales entre pares, sino con un adulto, y me parece importante tenerlo en cuenta porque es una norma súper reciente, en la que se establece esto de los 13 años, con una diferencia que no supere los 8 años, etc. Cuando nosotros entramos a analizar si la víctima estaba contenta, tuvo algún acto que pareció aceptación o incluso excitación, estamos trasladando la responsabilidad del adulto a la infancia, del adulto que es el que está en una situación de ventaja, de poder, en relación a los niños, niñas y adolescentes. Y eso es gravísimo y violenta los deberes de los que hablé antes. Y cuando ese discurso viene de una persona que ostenta poder, es doblemente grave, porque estamos pasando el mensaje a víctimas que actualmente pueden estar en esa situación de silenciarse. Vamos a recordar que lo que dijo el diputado colorado Gustavo Subías fue en una entrevista televisiva y dentro de la cual dijo que hay niñas de 12 años que le constaba que estaban contentísimas de mantener relaciones sexuales con hombres adultos. Esto ya ha generado además el rechazo de la Comisión de Género del Partido Colorado, que se expresó en contra de estas afirmaciones. En otro orden, vamos a cambiar de tema, se van a incorporar 90 ómnibus eléctricos al transporte público de Montevideo y van a ser financiados a través de un fideicomiso que presentó la Intendencia de Montevideo. Las 9 nuevas unidades eléctricas se van a sumar a las 30 que ya están funcionando, alcanzando cerca del 10% de la flota de transporte colectivo. Esto va a permitir que las empresas accedan a créditos que están respaldados por este fideicomiso para comprar 90 unidades eléctricas nuevas para Montevideo. Montevideo hoy tiene 30 unidades eléctricas circulando, va a tener en breve, porque ya está el dinero disponible. Fue verdaderamente un éxito, el instrumento financiero está disponible y estaban esperando eso para ya terminar la compra. Van a llegar en el primer semestre de 2024 90 unidades eléctricas más. Con esto estaríamos completando unos 120 buses eléctricos, casi el 10% de la flota de Montevideo. Nos parece que sería bueno que para tener una política de Estado todo el sistema de transporte público tuviera una tarifa aparte de UTE, seguramente cercana al costo, porque creo que es un ingreso que UTE no está percibiendo porque el transporte no es eléctrico y a la hora de impulsar esta política me parece que sería un gesto interesante. El presidente de Cucha, Juan Salgado, anunció que entre junio y septiembre estarán operativas nuevas máquinas expendedoras de boletos en todas las unidades del transporte colectivo urbano. Las máquinas van a incluir nuevas formas de pago como tarjetas de crédito, celulares y códigos QR. Renovar la tecnología de a bordo quiere decir que las expendedoras de boletos, que hace casi 15 años que están ya funcionando, se van a renovar y van a traer algunas aplicaciones
que nos van a permitir hacer avances muy importantes, por ejemplo, ayornarnos y que se pueda pagar con el celular, con la tarjeta de crédito, con un QR, o sea que cada vez sea más fácil y que podamos ir de alguna manera cada vez aumentando más la venta de boletos por la nueva tecnología. ¿Eso cuándo se piensa instrumentar? Está previsto que entre junio y septiembre esté el 100% de las boleteras ya instaladas en las unidades. O sea, se va a empezar a colocar, si todo funciona bien, a partir de junio ya se van a empezar a ver las nuevas boleteras arriba de las unidades. Kutxa adquirirá 55 de las 90 unidades del fideicomiso anunciado por la Intendencia. Esta empresa tiene previsto llegar a fines de 2025 con 250 unidades eléctricas funcionando. El referente de la Fundación Pérez Escremini, Castillo, estamos hablando de Luis Alberto Ney Castillo, reclamó que el Ministerio de Salud Pública habilite una tecnología necesaria para pacientes con cáncer que sufren recaídas, trámite que aún está en espera. Lo dijo en el marco del Día Internacional de Lucha contra el Cáncer Infantil, que en el mundo es una de las principales causas de muerte de niños, niñas y adolescentes, y en Uruguay afecta a 180 personas al año. La Fundación Pérez Escremini es el único centro especializado en oncología pediátrica y está a cargo del servicio hemato-oncológico del Hospital Pereira Rosell. Atiende a más de 1.800 pacientes por año que van de 0 a 18 años. Nosotros tenemos en el Uruguay 180 nuevos casos por año, pero bueno, la verdad que el resultado de Uruguay está considerado hoy por la Organización Mundial de la Salud como país en el rubro cáncer infantil de altos ingresos. Es decir, que los países que consiguen pasar el umbral del 80%, se reconoce que han hecho inversiones en tecnología, en recursos humanos y por esa razón Uruguay está considerado hoy en este rubro de altos ingresos. Y la verdad lo es porque recibe desde hace muchísimos años una subvención al principio de Salud Pública, ahora de ACE, y además, bueno, como ustedes saben, un aporte muy importante de la población que permite que lo que se invierte en cáncer infantil en el Uruguay es realmente comparable a los países de altos ingresos. El más frecuente son las leucemias. 1 de cada 3 niños o adolescentes tiene leucemia. La incidencia de la leucemia es más frecuente en los primeros 5 años de vida, disminuyendo progresivamente a nuestra estadística pediátrica, digamos, hasta los 18 años. Vamos a decir que Uruguay es uno de los países que tiene mejor índice de curación del cáncer infantil, ya que 8 de cada 10 niños y niñas se curan. Pacientes de la Fundación Pérez Escremini que lograron curarse brindaron su testimonio. Para mí, en lo personal, un montón. O sea, yo siempre dije que, o sea, siempre digo que, o sea, no ves la vida de una, o sea, empezás a aprovechar más cada momento porque sabes, empezás a valorar muchísimo más lo que es la vida porque un momento así tipo te enseña un montón. Y nada, eso es mi opinión personal y como yo lo viví después de haber pasado ese proceso. ¿Qué edad tenés tú? 17. ¿Y a qué edad ingresaste aquí? A los 8 años. Te llevas lo bueno como lo malo también, porque también te acordás de esas cosas, de ese momento que capaz que no la pasaste tan bien, que tu familia no la pasó tan bien, pero te acordás de lo bueno, de que lo pudiste superar, de que ahora lo podés tomar como una experiencia y no como algo tan malo, lo podés tomar como un aprendizaje y no tanto como algo malo, sino como algo para aprender. El Ministerio de Salud Pública se mantiene alerta ante un nuevo brote de dengue en Brasil y pide precaución a quienes viajen al exterior. Según la directora de Zoonosis, Gabriela Willett, por ahora hay 8 casos importados en nuestro país y se están monitoreando. Solo tenemos casos importados, van 15, la mitad de ellos provenientes de Paraguay. Eso nos da un poco la idea de lo que es la situación regional, que está bastante complicada. La otra mitad tenemos 2 de Argentina, 2 de Brasil y 1 de Aruba. El virus se traslada en forma con las personas, digamos. Cuanto más casos importados tengamos,
más probabilidades hay de que una Aedes aegypti en Uruguay pique a una persona que tenga el virus y pueda transmitir la enfermedad, o sea que se vuelva autóctono. De encefalitis equina, Guilat dijo que hay 4 casos en humanos, 1 en el Cerro de Montevideo, 2 en San José y 1 en Maldonado. Entre las especies de mosquitos que lo transmiten está la especie Culex, que es de las que más se reproduce en Uruguay y es difícil su control. Las medidas de protección para dengue y encefalitis incluyen uso de repelente, mosquiteros y pastillas termoevaporables. No ha habido casos graves de dengue ni de encefalitis equina. Momento de salir a exteriores y tomar contacto con nuestra compañera Juliana Perdomo. Juliana, muy buenos días, bienvenida. ¿Cómo estás, Pilar? Buen viernes para todos. Bueno, nos encontramos en la zona de Marconi, en uno de los puntos donde niños y adolescentes llegan para esperar a profesores del municipio de que los llevan a realizar varias actividades en Santiago Vázquez, y estamos con uno de los encargados, con Miguel Padilla. Gracias por recibirnos. ¿Qué tal? Bueno, ya a punto de partida para seguir. Sí, estamos con toda la gente que queremos estar en las canoas. ¿Qué actividades realizan en la mañana? ¿Cómo ha sido el operativo en enero? El club de verano que organizamos ya hace varios años va en apoyo a las organizaciones sociales educativas de la zona. Entonces el municipio en este caso aporta el taller de canotaje. Estamos yendo este año específicamente a Santiago Vázquez, donde tenemos por grupos que se van entrando a hacer la experiencia del remo, del canotaje, otros grupos con los compañeros de guardaparques que están ahí instalados en los humedales, para por lo menos conocer qué estamos haciendo, dónde estamos, qué situación es esa, ¿no? El tema de los humedales, y se hace una charlita y un recorrido. Y después el disfrute de la mañana, al mediodía ya estamos volviendo. ¿Hay muchos niños, adolescentes interesados? Sí, mira, nosotros estamos haciendo una salida por semana, son 4 salidas y la capacidad que tenemos es la del ómnibus, son 45 chicos acompañados con referentes adultos y eso, así que más o menos son 45 por vez, algunos más que contrabandeamos por ahí, pero... ¿Después se siguen desempeñando actividades a lo largo del año? Sí, en los centros educativos y sociales de la zona siguen trabajando en los talleres que ellos tienen, y nosotros vamos combinando y vamos complementando con propuestas un poco más interbarriales, intercomunitarias, de manera que entre los propios chicos, que a veces capaz que son de barrios cercanos, no se conocen, bueno, que tengan la experiencia de poder juntarse, jugar, intercambiar y eso. Bueno, Miguel, yo te dejo subir y te voy a ir acompañando a ver si conversamos con alguno de los chicos, Pilar, que ya están todos sentaditos para irse. Buenos días, estamos en vivo, ¿cómo están? Bien. Bien, ¿cómo te llamas? Soy de Correa Cuello. ¿Qué vas a hacer ahora? Canotaje. ¿Sí? ¿Te divierte mucho? ¿De qué centro sos? No me acuerdo el nombre del centro, pero... De las redes. Sí, las redes. Bueno, que se diviertan. Vamos por acá a ver. ¿Cómo te llamas? Efraín. ¿Cuántos años tenés? 9. ¿Te gusta el canotaje? Sí. ¿Qué vas aprendiendo? ¿Qué más te gusta del agua? Nadar, mojarme y... Y estás haciendo muchos amigos. Sí. Bueno, que te diviertas. A ver, por acá, los más grandes, ¿cómo se llaman? Macarena. ¿Macarena? ¿Venís por primera vez? Sí. ¿Sí? ¿Qué te ha gustado de toda esta experiencia? Salí con el centro juvenil. ¿Y cuántos años tenés? 17. Bueno, muchas gracias. Bueno, seguimos por acá. TV Ciudad, estamos en vivo. ¿Cómo te llamas? Sofía. ¿Cómo es la experiencia? Yo qué sé, no sé. ¿No te gusta? ¿Te divierte? No quieren hablar. Bueno, seguimos a ver el último por acá. ¿Cómo te llamas? Aaron Amaral. ¿Cómo te gusta? ¿Te gusta esto? ¿Te divierte? ¿Haces muchos amigos? Sí. ¿Sí? Sí. Bueno, ¿invitás a otros chicos a que vengan también si nos están viendo? Bueno, sí. Que anoten. Que sigan participando. Bueno, Pilar, nosotros nos despedimos, sí. Porque acá la compañera es una de las educadoras referentes del centro juvenil. ¿Sí? Bueno, ¿cómo te llamas? Valentina. Valentina, bárbaro. Valentina, contanos un poco cómo es la actividad con los niños. Y bueno, ahora estamos yendo a la actividad de canotaje, que en realidad la coordinamos con el municipio por el tema del plan de verano, plan de verano con INAU, pero ahora del municipio. Participamos diferentes centros del barrio que tienen que ver con INAU y también otras propuestas barriales. Y vamos al Santa Lucía y bueno, en realidad es la primera vez que vengo yo, así que no tengo mucha más información, ya otras personas. Bueno, esperamos que se porten bien entonces. No, eso seguro. Y que se diviertan. Obvio, eso seguro.
Muchas gracias. Bueno, Pilar, vamos cerrando, así los dejamos a los chicos partir y que disfruten de esta mañana y nosotros vamos a seguir contando acerca de estas actividades. Muchísimas gracias, Juliana. Divino ver a los niños ahí a punto de partir con esta experiencia de canotaje y disfrutar del agua con este calor. Así que bueno, hacemos una brevísima pausa. A la vuelta de la misma vamos a estar conversando con Mónica Botero, directora de IMujeres. No se lo pierdan. Y seguimos con el segundo bloque de MBD Noticias y ya estamos recibiendo con muchísimo gusto a Mónica Botero, directora de IMujeres. Un placer que estés con nosotros esta mañana. Las últimas horas se dio a conocer un informe de CEPAL que ubicaba que Uruguay registra una de las tasas más altas de femicidio de la región. Dato que, bueno, que no es nuevo, pero que sorprende al ver todo lo que es América Latina, ¿no? Y con tantos avances, además, que ha tenido a nivel legislativo nuestro país. Un primer comentario respecto a eso de si se está haciendo lo necesario para atacar esta situación de violencia. Sí, se está haciendo, por supuesto, y no se está haciendo ni de ahora ni en esta administración. Esta administración intentó e intenta construye sobre bases que se vienen estableciendo desde hace muchos años. En esto sí, si no hacemos una política de Estado en la respuesta en violencia de género, estamos bien fritos. No se puede estar innovando ni estar ensayando. Las prácticas, las buenas prácticas comparadas, los estudios, las investigaciones nos dan cuenta de una manera de enfocar la respuesta. Nos dice que la respuesta tiene que ser transversal a varias instituciones. La respuesta en violencia de género no es solo de una institución, ni de la policía, ni de la fiscalía, ni de los servicios sociales, ni de quienes hacen prevención, que es el sistema educativo, el sistema de salud, sino que es conjunta. Eso además está en la ley de violencia de género, que todos acompañamos y lo estamos siguiendo. Una ley que, bueno, uno de los principales reclamos que se le hace es que no se le ha dado recursos para implementar alguna de las cuestiones que se plantean en la ley. Y volviendo al tema del informe de la CEPAL, hace algunas recomendaciones que se requieren, respuestas potentes de parte del Estado, pero dentro de ellas también informaciones y estadísticas, digamos, que puedan analizarse con bien, ¿no? Determinar qué es un femicidio, cuándo hay un tema de violencia. Y te lo digo por esto que salió hace unos días acá en un medio en Montevideo, que bueno, aumentaron, que se mantuvieron los femicidios, pero aumentaron los homicidios de mujeres. Y que a veces hay una mirada que hace que no parezcan femicidios o muertes de mujeres por cuestiones de género. ¿Cuál es tu visión con respecto a eso? Primero, respecto a los datos que decías, de la importancia de los datos, paradójicamente una de las cosas que los índices altos, tanto de femicidios como de incidencia de la violencia de género en general, son altos también porque hay un buen registro. Yo no estoy diciendo que eso justifique que tengamos tasas altas de femicidio. Estoy diciendo que toda esta información que se tiene es porque se registra bien. En el resto de América Latina estamos bastante desparejos en cuanto al registro y sobre todo al hecho de que no se perciban determinadas situaciones como violencia de género. Entonces nosotros estamos registrando situaciones como violencia de género porque tenemos la ley, porque hay una sociedad civil activa, porque tenemos unas instituciones con funcionariado y dirigencias comprometidas con trabajar en esto, y eso implica justamente registrarlo,
generar conciencia en la población sobre lo que es la violencia de género, estimular a la denuncia. Entonces, eso hace que muchas veces tener bien registrado el tema dé la sensación de que tenemos más homicidios o más violencia de género. Es contrafáctico, no podemos saber cómo es la realidad en otros países. Lo que digo es que a veces el registro bien hecho genera esa paradoja, ¿no? Que parece que tenemos una incidencia mayor. Yo no lo sé. De todas maneras, que tengamos 23 femicidios, que tengamos un promedio de unos 25 femicidios desde que se registra en 2007, es preocupante igual, no importa si tenemos la mayor incidencia o la menor. Porque esa es la violencia extrema además, ¿no? Es decir, por supuesto, hay por supuesto. otras Es la atrás, puntita, es la puntita del iceberg. Nosotros atendemos solo los servicios de mujeres a 3.500 mujeres por año. Hay colocadas 1.700 tobilleras, o sea que hay 3.400 personas que están en el sistema de tobilleras. Tenemos una denuncia en la policía cada 13 minutos por violencia doméstica, más todo lo que está subregistrado, como te decía. Sabemos que muchas mujeres, sobre todo en zonas rurales, en zonas del interior, más alejadas, tienen naturalizadas las situaciones de violencia. Claro, o a veces no se dan porque como hay una situación de sumisión extrema, claro, la violencia no se da. No se percibe. No, claro, está en lo potencial, está latente, claro, y por lo tanto existe, pero no está puesta en juego, digamos, de una manera visible. Claro, hablando de percepciones, las declaraciones que justo estábamos planteando antes en el noticiero que hizo un representante nacional del Partido Colorado, Gustavo Subía, respecto a que hay niñas de 12 años que pueden estar contentísimas de mantener relaciones con adultos, en caso de un hombre de 26. ¿No va en contra de todo el esfuerzo que se está tratando de hacer desde la sociedad civil, desde mujeres, para visibilizar realmente un problema? Es una violación. Por supuesto que sí. Pero además lo que está sucediendo, y es un fenómeno, por lo menos en la región, que preocupa, pero creo que es global, en el mundo occidental también se ve, y es que las conquistas, la visibilización de la violencia, el hecho de que este tema ahora esté en la agenda pública, hace que se generen movimientos de rechazo, movimientos de reacción. ¿Se comunicó con Subía? No. O sea, nosotros, y Mujeres es el organismo del Estado que tiene que garantizar el cumplimiento de las leyes de violencia, de acoso, de trata. No puede estar todo el tiempo ocupándose de las polémicas públicas. Me parece que esto en la campaña electoral lamentablemente va a suceder. Quizás hay dirigentes políticos que consideran que le hablan a determinado público con igual es un representante del Estado, ¿no? Reaccionarias respecto a este tema. Y bueno, es un representante, un funcionario público que tiene mayor responsabilidad por todo lo que provoca, sí, y dicho en un medio de comunicación. Sí, él es un legislador y por lo tanto puede ser lo que quiera, puede actuar de oficio. La justicia, si le parece que lo que hizo fue una apología del delito, sí, me parece grave. Lo que pasa es que tenemos unos cuantos meses por delante donde esto va a estar en entredicho. Yo espero que haya quienes le respondan y en todo caso desde ahora viene el mes de marzo y desde nuestro lugar vamos a explicar un montón de cosas que ya hemos explicado. Mónica, ¿y qué margen digo, porque no debe ser sencillo estar en la dirección de Mujeres siendo parte de una coalición donde hay gente, porque no es el único caso que el caso de Subía no es el único caso de legisladores o de representantes políticos que han dicho, bueno, que existe una ideología de género, que hay como una embestida
feminista o que defienden que hay que rechazar el tema del aborto, de la ley que tanto tiempo llevó. Sí. ¿Qué margen de maniobra tenés vos, pero como directora de mujeres en una coalición que hay muchas personas que piensan así? Sí, a mí cuando me nombraron a este cargo, incluso cuando me invitaron a participar en el Partido Independiente, sabían a quién estaban poniendo. Yo tengo 35 años de militancia como activista de género y por lo tanto lo que tenga que decir y lo que me parezca adecuado en su momento lo voy a decir. En general, cuando hay actores públicos diciendo estas cosas, suelo pedirles entrevistas para que me expliquen o qué fue lo que pasó, porque está dentro de mis potestades, de las potestades del instituto y mías como responsable, y preguntarles qué pasó y ofrecerles una formación o una sensibilización profesional donde demos nuestros argumentos a través de nuestras técnicas. Lo hice, por ejemplo, en su momento con el canciller de la República, lo hice con el intendente de Maldonado, lo hice con el intendente de Canelones, pero lamentablemente no me recibió, me derivó a una área de género. A mí me parece importante hablarlo con él ante situaciones que me llegaron, situaciones graves de trabajadoras de trabajo protegido en algunos municipios de Canelones. ¿Hubo denuncias en el municipio de Canelones? Sí, me hicieron llegar fotografías, imágenes, testimonios en video de esas mujeres. También en Maldonado, a través de algunas declaraciones del intendente y de la responsable de género del departamento. En su momento una situación que un grupo de diplomáticas, funcionarias de Cancillería denunció y bueno, a partir de ahí surgieron cosas buenas en Cancillería porque a partir de ahí le dimos una formación en género a las principales autoridades, incluido el propio ministro Bustillo en su momento. Y quedó en la currícula. Cuando 60 diplomáticas hicieron una denuncia de género. Y después quedó en la currícula del Instituto Artigas, del Servicio Exterior, un curso de formación en género, en políticas públicas y en violencia de género. Y también a nivel de la justicia, porque pienso ahora en enero creo que fue, también se anunció que, por ejemplo, los femicidios van a ser investigados por las fiscalías de homicidios en lugar de violencia doméstica. Desde algunas organizaciones de la sociedad civil dicen que esto puede ser un riesgo porque no hay personal especializado con perspectiva de género para buscar pruebas, identificar testigos o lo que sea para llevar adelante una investigación que determine que efectivamente es un femicidio. ¿Ve un riesgo ahí? ¿Se va a hacer algo? Justamente la semana pasada fue nuestra reunión mensual del Consejo Consultivo en Violencia de Género y participó la directora de la Unidad de Víctimas y Testigos de Fiscalía. Fiscalía integra el Consejo y fue Mariela Solari para fundamentar, porque en ese Consejo está la sociedad civil y toda la institucionalidad pública vinculada a esto, y fundamentó el tema. Igual, unas horas antes pedí una entrevista con la fiscal subrogante, Ferrero, para conversar sobre eso. La entrevista va a ser la semana que viene y me va a explicar los fundamentos. De todas maneras, Solari los explicó y a mí me parecieron muy acompañables. Justamente lo que tú decías al principio sobre el hecho de que hay menos femicidios. Este año, en 2023 hubo menos femicidios que en el 22 y que tienen la naturaleza de tales, pero que se registran homicidios a mujeres vinculados con lo que se llama las viejas y querido ajuste de cuentas. Y ahí se plantea alguna duda sobre si algunas de esas mujeres pueden haber sido o no asesinadas por su condición de género. Esto es coherente con la explicación que teníamos de Fiscalía. Fiscalía lo que hizo fue
ante la avalancha de situaciones que tienen las fiscalías de violencia doméstica, que son miles de casos mensuales, por lo que te decía, porque hay 40.000 denuncias en la policía por mes y bueno, y los casos, sumado a los casos de femicidio, muchas veces los y las fiscales no tienen las herramientas, el tiempo, la disposición para disponer investigaciones que logren el agravante por femicidio. Pues tenemos que aclarar. Perspectiva de género, pienso que en el caso vuelvo su vida fue fiscal en su momento. Exacto, ese es otro tema, pero lo que te decía es que el agravante por femicidio es un agravante del delito de homicidio, que se tiene que conseguir, se tiene que probar que esa mujer fue asesinada por su condición de género. Ese agravante, que implica muchos más años de cárcel, etcétera, es difícil de probar. En la Fiscalía de Homicidios tienen las herramientas como para lograr la condena por el agravante. Ha pasado en fiscalías de violencia doméstica donde por no tener las herramientas el agravante no se logra y eso genera cierta frustración. ¿Por qué? Porque él o la fiscal están investigando además otros miles de casos de violencia doméstica que no llegan al homicidio. Claro. En el tema de la expertise hay de todo en la viña del Señor. Tú me decías, su vía fue fiscal, también está aquel otro señor que fue fiscal, que renunció. Iglesias. ¿Cómo? Iglesias fue que dijo que relativizó lo del... Entonces, hay fiscales de violencia doméstica que tienen sensibilidad de género o que tienen una formación, un conocimiento con este tema, que va más allá de la sensibilidad, sino de conocer... No, estamos hablando de formación. Exacto. Y en otros casos hay fiscales que sí tienen formación, pero no necesariamente están en violencia de género. Por otro lado, en el interior, en la mayoría de las fiscalías del interior, los fiscales atienden todos los casos, en todas las materias, y eso no significa que no se logren condenas por agravante de femicidio. Ahora me acuerdo cuando también la Red Uruguaya de Violencia Doméstica y Sexual, uno de los reclamos que dice, bueno, es la falta de recursos, porque claro, el acceso a la justicia hace que, difícil llegar, porque requerís un abogado que tenés que pagarlo, pero además desde la justicia también hay muchas fiscalías o jueces que están sobrecargados, ¿no? de trabajo que les llega de todo y a veces es difícil tener la atención. Eso es verdad, la ley se puso en funcionamiento con un presupuesto muy mínimo, con un porcentaje muy mínimo de lo que era requerido. Que fue la administración pasada, en esta administración se hicieron mejoras al presupuesto, se aumentaron, se compraron 500 tobilleras, se aumentó el presupuesto de mujeres, se crearon los juzgados, no se financió toda la ley, no. ¿Sería necesario más juzgados especializados? Por supuesto. Una reflexión final, porque ya tenemos que cerrar. ¿Pensás que se ha avanzado o ha habido retrocesos en cuanto a la comprensión del problema? Yo creo que se ha avanzado. ¿Con la sociedad civil también hay puentes? Yo creo que sí. El diálogo. Esto es un trabajo entre todos. La sociedad civil hace su trabajo y ha hecho un trabajo de divulgación, sensibilización, movilización respecto al tema, que es muy importante. También en los decisores públicos, que más allá del partido en el que estén, por un tema generacional, por un tema cultural, ha costado muchos años que se vaya comprendiendo el tema. Creo que en distintos ritmos y cada uno a su manera se ha ido comprendiendo, por supuesto. Mónica Botero, nos quedan muchos temas y sobre todo en un año electoral hablar de participación política será en otra oportunidad. Bueno, gracias. Con gusto, gracias a ti. Y nosotros ahora seguimos con otros temas porque desde la Asociación de Hoteles y Restaurantes del Uruguay hablaron de la temporada turística con un resultado dispar, lo vemos.
En números lo deberíamos dividir en tres. Primero en ocupación. La verdad que la ocupación, si bien los números son buenos, son más bajos que el año pasado. El tema empieza en el tema de las tarifas en hoteles y sobre todo en el gasto que ha generado el turista aquí en Uruguay, ¿no? Se ha notado una merma muy grande en la parte del gasto, con lo cual eso afectó a los establecimientos turísticos, sobre todo hoteles y restaurantes, en la parte de la rentabilidad de cada hotel. En rasgos generales, la ocupación, obviamente que es por cada territorio en el Uruguay, ronda el 60% aproximadamente, 70% entre enero y febrero. ¿Se sintió la falta de argentinos en cuanto al gasto del argentino medio? Sí, se ha notado, obviamente que se ha hecho un gran avance en poder captar público brasilero, pero no es el suficiente aún para poder mitigar la baja del público argentino. Ya está casi en un segundo, casi un tercer nivel de ingresos aquí al Uruguay, y sobre todo se ve en la clase media argentina, que era quien venía mucho para Montevideo, el litoral y Rocha, que claro, al estar faltando ellos, ha repercutido. Obviamente que Maldonado ha tenido mejor concentración de argentinos, pero es un poder adquisitivo más alto también. Bien, vamos con otros temas porque el legislador nacionalista Juan Sartori se reunió con el presidente de Salvador, Nayib Bukele, y elogió los resultados de su modelo de seguridad y también su inserción internacional. El dirigente blanco, que aún no confirmó si será un precandidato a la presidencia, es una de las personas referentes de la coalición de gobierno que ha expresado algún grado de simpatía con el mandatario de El Salvador. A través de la red social X, Sartori publicó una foto junto a Bukele, a quien definió como amigo y expresó que El Salvador ha logrado un cambio total en seguridad y apertura al mundo. Además, explicó que le interesaba conocer de primera mano los conceptos de Bukele y concluyó que es un buen caso de cómo las transformaciones positivas son posibles. Su equipo de comunicación emitió un comunicado agregando que Sartori ve a Bukele como un líder joven, pragmático y moderno, y aclarando que considera que en Uruguay no se pueden aplicar las soluciones de El Salvador, pero que es importante conocer las herramientas usadas. En la interna nacionalista ya ha habido al menos 2 precandidatos que con distintos grados de adhesión han valorado algunas acciones de Bukele. El senador Jorge Gandini le dijo a La Diaria que las políticas del presidente salvadoreño deben ser evaluadas en su contexto y que teniendo en cuenta eso representan una respuesta. Reconoció que ponen en riesgo los derechos humanos, pero razonó que la mayor vulneración de derechos era la que generaba la delincuencia en El Salvador. En una línea similar se han expresado la senadora blanca Graciela Bianchi y su par Sebastián da Silva. En cambio, el precandidato presidencial nacionalista Carlos Yafigliola llamó directamente a copiar y pegar el modelo de Bukele. En el Partido Colorado, el diputado y precandidato presidencial Gustavo Zubía le dijo a El País que el método del presidente de El Salvador es peligroso, pero que al mismo tiempo le gusta el olorcito a Bukele. Aseguró que su modelo carcelario podría aplicarse en Uruguay. En el mismo medio, el también precandidato presidencial colorado Andrés Ojeda no elogió las políticas de Bukele, pero aseguró que su popularidad se debe a que la gente está tendiendo a buscar liderazgos jóvenes, dinámicos y con capacidad de adaptación. Otro precandidato colorado, Guzmán Acosta y Lara, lo cuestionó por su postulación a la reelección, pero le reconoció haber cumplido sus promesas y haber puesto en orden a su país. Y el gobierno de Venezuela anuncia que se debe retirar del país la oficina de Naciones Unidas del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, a quien acusó de convertirse en el bufete particular de un grupo de golpistas y terroristas, y le dio 3 días a su personal para que abandone el país. El canciller venezolano Iván Gil anunció la decisión del gobierno de suspender las actividades de la oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en el país, instalada en 2019, y ordenó la salida de su personal en 72 horas, hasta tanto rectifiquen públicamente ante la comunidad internacional su actitud colonialista, abusiva y violadora de la Carta de las Naciones Unidas. El representante diplomático dijo que se trata de una decisión administrativa que suspende la colaboración y el funcionamiento de esta oficina porque se ha desviado de su mandato y se ha transformado en caja de resonancia de la oposición. Gil afirmó en conferencia de prensa que esta decisión es tomada debido al impropio papel que esta institución ha desarrollado, que lejos de mostrarla como un ente imparcial, la ha llevado a convertirse en el bufete particular del grupo de golpistas y terroristas que permanentemente se confabulan contra el país, sostuvo el funcionario. El relator especial de la Organización de Naciones Unidas sobre el Derecho a la Alimentación, Michael Fakhri, aseguró este miércoles que el gobierno
venezolano le impidió visitar centros de detención y que las autoridades cambiaron constantemente su agenda durante su visita de 2 semanas al país. Hasta aquí llegamos con esta edición de MBD Noticias. Quedan en compañía de nuestros compañeros de Ciudad Viva. La actualización informativa 13:30 a 19 y nosotros volvemos el próximo lunes con el gusto de siempre, bien tempranito a las 8 en punto aquí en TV Ciudad. Buen descanso, buen fin de semana, que disfruten.